Pero hay algo que es, creo yo, muy poderoso en cualquier docente y es el momento en que encuentra su propia voz y puede darle a alguien más esa voz. Esto es Codemakers, el podcast donde inspiramos a los creadores que están transformando la educación. Muy bien, Gis, bienvenida a Codemakers. Gracias por estar aquí. Nuestro primer capítulo escogimos a Gis. Es un placer y además un honor estar con ustedes hoy y con la audiencia que yo sé que va a estar súper abierta de compartir esta conversación que vamos a tener. Muy bien. Pues vamos a hablar de muchas cosas. Gis, tienes muchísima experiencia y creo que eso nos va a servir para lo que queremos profundizar. Pero primero quería que me contaras un poquito qué hacía la Gis de niña cuando se encontraba un esqueleto de gato en el jardín. Bueno, esa es una historia interesante. Eh, pues cuando me encontré un esqueleto de gato, lo metí en una bolsa, que en aquella época eran solo de papel, y me lo llevé para la casa porque de alguna manera para mí era un rompecabezas que yo quería armar. Lo metí en el closet y, y se me olvidó. La que se lo encontró fue mi mamá, que no estuvo tan feliz cuando lo encontró, pero, pero siempre mis papás, a pesar de que realmente ellos no comprendían muy bien como mi curiosidad científica, nunca me desalentaron a que siguiera haciéndolo. Y de hecho, sí armé el esqueleto, ¿verdad? Nada más que me prohibieron meterlo al closet. Pero sí, y no solo hice ese experimento, hice muchos experimentos. O sea, el esqueleto tenía quizás unos 7, 8 años, pero cuando tenía 4 y mi hermana tenía 2, eso de que los papás le dicen a uno que si se come una semilla de no sé, de sandía, le va a salir un árbol. Pues entonces yo tomé una semilla, pero no de sandía porque era muy grande y mi hermanita tenía 2 años, entonces era muy pequeñita. Entonces cogí un, un grano de arroz y se lo metí en el oído para ver si le salía una planta. No, lo que le salió fue una gran infección a la pobre. Terminó en el hospital. Pues mira qué bonito, qué bonito. Y quería empezar con esa historia porque Ajá. creo que la curiosidad efectivamente te ha acompañado a lo largo de estos años. En todos estos años que has estado en la educación, no sé, veo algunos de tus proyectos, el aula invertida, Ujú, que fue uno de los pioneros aquí en Costa Rica, y muchas otras cosas de Steam Latam ujú. como fundación, lo que buscan impulsar. Y al final, efectivamente, la curiosidad es algo que te identifique y que te ha llevado como ese motor, ¿no? Y si hoy piensas en esa Gis de que eras niña, pero voy un poquito más adelante, tus primeros años como docente, Ujú. si hoy te volviera a encontrar un alumno, imaginemos que era un alumno que estuvo en esa aula de Gis hace 20 años, hoy estuviera con Gis actual, ¿qué crees que le llamaría la atención a ese alumno con ver lo que era Gis hace 20 años y la que es hoy? Yo creo que dijiste algo que es clave y es este sentido de la curiosidad. Eh, Creo que es el motor de ser lo que ahora llaman, ¿verdad? Aprendiz toda la vida. Yo creo que cuando perdemos la capacidad de ese asombro en las cosas que hacemos, nos perdemos de muchas cosas porque siempre están ahí. Cuando yo pienso en un estudiante que podría ser como yo en mi aula, yo siempre pienso en lo importante que es darle opciones, que cuando yo diseñe lo que voy a hacer, las formas de aprender, pueda siempre tener un espacio para alguien que quiera hacer algo distinto y que pueda explorar su curiosidad. Y de ahí, ¿por qué? Porque cuando eso pasa, cuando uno se conecta con algo que a uno le interesa, el aprendizaje es que se hace realmente significativo. Entonces, si yo estuviera en mi clase, y yo creo que de alguna manera así es como diseño mis clases, siempre pienso, ok, ¿qué es relevante para el chico que tengo enfrente o la chica que tengo enfrente? ¿Qué podría realmente estar relacionado con su vida?
sea desde, no sé, desde la clase de química o desde la clase de negocios, pero de qué manera está lo que estamos viendo relacionado con su vida. O un curso como teoría del conocimiento, que es más bien como saber cómo sabemos algo y que está muy ligado a esa curiosidad. Entonces, creo que lo que más me emociona que ellos puedan ver es, es reflejado su propia curiosidad en lo que estamos viendo. Y muchas veces no, como docentes, creo que no nos damos el tiempo para preguntarnos qué se están preguntando ellos, ni les damos el espacio para que nos digan qué se están preguntando. Y eso cambió en algún momento. Quiero decir, ¿haya habido un cambio particular que tú digas de hace 20 años a cómo enseñabas a hoy? ¿Cuál sería el más grande? Hace 20 años, no hace 30, Hace 30. ya bastante más. Eh, Creo que sí, creo que cuando uno está iniciando, es un poco más inseguro en lo que quiere hacer. Y cuando yo inicié en esta carrera, lo hice un poco como por instinto, pero después con la formación formal fui entendiendo algunas de las cosas que hacía por instinto. Sin embargo, entre uno es más joven, se arriesga un poco menos quizás como profesional. Entonces, si es, por ejemplo, si nos está oyendo y usted es un profe nuevecito, quizás no se arriesgue tanto a hacer algunas cosas porque cree que no, que tal vez así no es como se hacen. O la gente que ya tiene más experiencia no lo hace igual. Pero hay algo que es, creo yo, muy poderoso en cualquier docente y es el momento en que encuentra su propia voz y puede darle a alguien más esa voz. Como yo, cuando yo sé cuál es mi voz, qué es lo que yo realmente quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar y me siento cómoda con quien yo soy, con lo que hago, me siento segura un poco con lo que estoy haciendo, segura inclusive de decir, mira, esto no lo sé y no pasa nada. Y cuando yo llego a ese momento como adulto, puedo darle ese regalo a los chicos, porque en el fondo lo que uno necesita es que ellos saquen su propia voz, que ellos encuentran esa chispa que tiene para que lo que estamos haciendo no sea una tortura, sino que sea algo que ellos aprendan a disfrutar, que puede ser difícil, porque lamentablemente creo que la cultura actual hace una equivalencia entre algo difícil con algo que es negativo. Y no, hay muchas cosas difíciles que son muy positivas. Y yo creo que eso es una de las partes más importantes que hay que enseñarle a los chicos, que hay cosas difíciles, pero que yo igual puedo disfrutarlas mucho y puedo sentirme muy orgullosa o orgulloso cuando lo logro. Y esos son cambios que la experiencia te va trayendo, pero hay otros Mm. cambios que nos va empujando el contexto, que nos va empujando el entorno, ¿verdad? Desde los chicos, como estás hablando ahorita, pero sobre todo quiero hacer un doble clic en el entorno de ahorita, ¿no? Ajá. Porque justo yo me devuelvo a la escuela, a como yo aprendí y las figuras de docente que yo tenía en ese momento y con los docentes que hoy yo me relaciono, y veo muchos que tienen que siguen enseñando de la misma manera el mismo contenido cuando yo estaba ahí. Y a veces yo, ahorita, actualmente que me relaciono con muchos más docentes, les invito a cuestionarse y decir, mira, estamos en un momento histórico. Ujú. Eso es un punto de partida. Y ya me gusta ponerlo en la mesa como es, ¿no? Es Hay, un hay, punto hay, exponencial. hay tecnologías que impactan más o menos el mundo, ¿no? La realidad virtual llegó hace como 10 15 años y mucha gente todavía ni la ha probado y todo funciona igual, no pasa nada. En el mundo de la salud ha ayudado muchísimo, en fin. Pero hay tecnologías como el Internet en el año 95 que Mm. cambió el mundo, ¿no? McKinsey, una de las consultoras más grandes del mundo, compara el impacto del Internet con el impacto de la inteligencia artificial con el impacto que tuvo el Internet.
Y Y eso nos yo tiene que hacer podría decir reflexionar. que posiblemente va a ser mayor. De hecho, el estudio dice eso. Ajá, No lo afirma, pero deja que lo que estamos viendo pareciera ser que va a ser inclusive mayor. Y ahí es cuando yo digo, yo creo que ¿por sí. qué muchos docentes hoy, si tú los ves, y así inicio muchas de las capacitaciones con los docentes, digo, vuélvete a ver tú como docente, hace 3, 4 años. Si sigues haciendo lo mismo, creo que deberíamos de cuestionarnos si eso está bien. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que los Yo, docentes hoy en medio de este contexto tenemos que cambiar? yo creo que sí, en el sentido de que tenemos que aprender a adaptarnos. Eso, digamos, la científica en mí, lo primero que piensa es que nosotros como especie y todas las especies, una de las características que nos permite sobrevivir a los tiempos es la capacidad de adaptarnos. Ujú. Y una de mis mentoras dice que para ella la inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevos contextos. Pero puedo entender por qué, por ejemplo, un docente, y creo que todos hemos tenido a alguien así en nuestra historia, ese que tenía las tarjetitas amarillas ya de lo que daba todos los días en clase y era exactamente un año tras otro, que si me dio a mí, después le dio a mi hermana, iba a ser exactamente lo mismo. Yo creo que hay un momento en donde es como una curva, en donde inicialmente hay una gran emoción y, y uno empieza a hacer las cosas como de una manera como muy fresca. Luego, eventualmente, te atrapa la rutina, eh, la carga de trabajo, porque no es un secreto para nadie que, que ser docente implica muchísimo trabajo. O sea, cuando la gente piensa que uno tiene muchas vacaciones, no es que tiene muchas vacaciones, es que la gente trabaja 40 horas a la semana y nosotros trabajamos todos los días que estuvimos de vacaciones en los meses que estuvimos en el trabajo. ¿Por qué? Porque uno sale de la escuela y llega a hacer más cosas. Hay una historia, un cuento sobre maestros de un autor suramericano que se llama ¿Por qué me robaron los domingos? Porque un domingo por la tarde uno sabe que va a estar planeando posiblemente y viendo que funciona. Entonces, creo que alguna gente lo utiliza como una forma para sobrevivir en medio del contexto que tiene. Y lamentablemente no se prioriza darle los espacios suficientes a los docentes para que puedan tener la oportunidad de poder innovar y hacer cosas distintas. Porque si yo tengo 10 años de dar este curso y ya me lo sé y no hay un constante cambio, pero además no solo doy este curso, los doy 4 o 5 más y no tengo y tengo un planeamiento al mes, pues hay una cuestión que tiene que ver con una limitante del recurso tiempo en el que están. Y yo sí quiero ser como empática con eso, porque eh, no es lo mismo verlo desde afuera o digamos, o desde una posición que en mi caso yo siento que es privilegiada porque tengo eh, un contexto laboral en el que puedo tener tiempo para reunirme con colegas, para pensar en diferentes opciones. Y si bien eso es cierto, también creo que esas rutinas es algo que sí hay que cuestionarnos, independientemente de que sea difícil, pero es un poco como con los chicos. A veces va a ser difícil. Y viene la oportunidad del cambio, ¿no? Ajá. Y de repente podés aprovechar lo que tenés. Si vas en la presa, ¿ok? Escucha un podcast y aprende algo nuevo.
Sí, y Sí, la inteligencia artificial viene a cambiar muchas cosas, no ajá, solamente cómo los chicos aprenden, que ahorita vamos a enfocarnos en eso, pero ajá, también en la labor del docente. sí, Pues esta tecnología viene a hacer el mundo más eficiente y por eso todo el mundo habla de eso y efectivamente nos puede ayudar a los docentes con una curva de aprendizaje, tanto de uso de las herramientas como que las herramientas también mejoren, pero va a haber un hecho en que estas herramientas, la forma de ver un tiempo hoy docente, la parte administrativa, esa que estás enfocando fuera del aula, va a ser distinta. Una revisión de examen, una generación de una planificación, sí, eh, generar un cuento, generar una canción, todo ese tipo de cosas, el tiempo se va a ver distinto, ojalá eso mejore. Y yo sí. quisiera hoy también hacer un doble clic en la forma en la Pero clase. te voy a decir una cosa, por ejemplo, esta parte de calificar. En este momento, a no ser de que tengas una herramienta que sea propiamente para evaluar Ujú, con parámetros y digamos, un set de datos que haya alimentado la herramienta, que sean del nivel que estás esperando y los correctos, y además que le hayan limitado que sea tan, digamos, eh, que quiera siempre quedar bien con uno, ujú. porque digamos, ChatGPT quieres quedar Sí, siempre bien con no, uno. hay herramientas, Gradescope, no sé si las has escuchado. No, esa no la he escuchado. Justo es solamente para revisión de exámenes y uno genera y tiene todo eso que estás diciendo, ¿verdad? Ajá. No corrige desarrollo, no ha llegado a ese nivel. Bueno, por ejemplo, nosotros en la escuela para el próximo año estamos ya haciendo como la implementación de una herramienta que sí corrige desarrollo Ujú, y hay una herramienta, de hecho, que es de uso gratuito, la versión como básica, que se llama Brisk, con BRISK, que hace varias cosas, da feedback, da realimentación y lo hace bastante bien, de hecho. Y la otra cosa es que cualquier documento de Google que digamos, uno le comparte al ujú. chico el documento y el chico escribe ahí, después yo le digo que me revise cómo lo escribió y me da eh, un video. Si duró 6 horas escribiéndolo, lo hace por 60x y me da el video de cómo lo fue escribiendo y me da los lugares en donde copió y pegó. Y es un, digamos, un add-on de Google y es súper, Sí, esas herramientas van a irnos ayudando y va a ir mejorando. sí, Ahorita me voy a volver un poquito a la parte del Internet. ajá, Decíamos que el Internet vino a cambiar el mundo. Simon Papert, gran ajá, pensador, tenía un libro que se llamaba La sí, máquina de los niños y él decía sí, que había que replantear la educación en la era de los ordenadores. Había que replantear la educación porque la forma en que los niños se relacionaban con el conocimiento cambiaba gracias a la digitalización, el Internet, etcétera. Eso aplica de una a este contexto, ¿verdad? Porque la forma en que los chicos hoy se relacionan con el conocimiento es totalmente distinta hacia hace unos años. ¿Eso qué cambios trae en el aula? O hablemos un poquito de los sistemas que están detrás de un sistema educativo, la memorización, los exámenes, el currículo. Al final, si la forma en que los chicos se relacionan con el conocimiento cambia, ujú, ¿qué debería cambiar en el día a día en una escuela? ¿Qué no estamos haciendo? que no estamos haciendo. Yo creo que algo que todavía no estamos haciendo bien, creo que hay muchas escuelas que están trabajando en ello, pero que todavía no hemos llegado a encontrarle la cosa, es variar, variar lo que preguntamos. Ujú, ¿Verdad? Porque si yo le pregunto, si yo le digo a un estudiante, le doy un título de un ensayo, no sé, o le doy una pregunta como que eh, me diga, que me haga un cuadro resumen de los tipos de liderazgo, eso es algo que fácilmente una inteligencia artificial puede hacer y que de hecho lo puede hacer muy bien. Inclusive, yo puedo utilizar un caso específico, subirlo a la inteligencia artificial, al modelo de lenguaje, o sea, llámese ChatGPT, llámese Claude o Perplexity o Gemini o lo que sea, y me puede generar eso de una manera sencilla, ahorrando el tiempo que necesito. Ahora, muchas veces seguimos haciendo las mismas preguntas sin comprender que la respuesta ahora no necesariamente
va a venir del estudiante y no porque el estudiante quiera hacer trampa, es porque yo creo que es una parte natural de todo ser humano el disminuir el camino de resistencia, ¿verdad? La electricidad hace Lo eso. explicaste antes, Ajá, respondemos a las necesidades. Quien exactamente. tiene esa Y si necesidad yo ahora y tengo, tiene el s acceso, lo va a hacer. exactamente, yo necesito hacer esto, eh, hace como un mes estaba hablando con papás en una escuela y que me pidieron que fuera a conversarles un poco qué veía yo que debería hablar, que deberían hablar los papás con los hijos sobre la inteligencia artificial. Y la primera pregunta que les hice fue, ¿cuántos números de teléfono se sabe usted? Porque yo creo que a veces perdemos de vista que esto no es algo, que lo que está pasando ahora no es nuevo. Eh, yo me sé pocos números de teléfono relativamente, pero cuando estaba creciendo me Pero sabía no más. sabíamos más, Ajá. tal cual. ¿Por qué no lo sabemos ahora? Porque tenemos un aparato que hace eso por nosotros y no pasa nada. Hay un artículo de periódico de una huelga que hicieron los matemáticos porque por la gente usar calculadoras, ¿verdad? Entonces, el fenómeno en sí de esto no es nuevo y que nosotros de alguna manera deleguemos partes de lo que hacemos en la tecnología no es nuevo para nada. Por eso, desde hace miles de años se inventó la escritura y sea con unas placas de barro y cuñas o con un papiro, inventamos una forma de delegar parte de lo que pensamos en, en una parte tecnológica, porque un lápiz y un papel es tecnología. El riesgo ahora, que creo yo que es un poquito más grande, es el si siempre delegamos ya no la memoria, sino el pensamiento, el proceso de pensamiento. Y ahí sí hay un problema, pero también tiene que ver con lo que preguntamos. Tal cual, y ahí quiero hacer clic Ajá. porque tenemos que cuestionarnos si lo que estamos haciendo responde a las necesidades del momento. Y justo ahorita hiciste un ejemplo que es la forma que preguntamos, en la forma en que evaluamos. Y esas son de las cosas que tienen que cambiar. De hecho, Kai-Fu Lee, uno de los padres fundadores de la Ujú, inteligencia artificial, ¿no? Empezó el proyecto de Siri hace más de 40 años ujú, con Apple. Y cada vez que habla de la educación y el impacto de la inteligencia artificial en la educación, él dice, tenemos que enfocarnos en que los estudiantes hagan lo que la inteligencia artificial no puede hacer, no lo que ya puede hacer, porque la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas mejor que los humanos, ujú. pero nos puede permitir a los humanos hacer lo que mejor sabemos hacer, que a veces entre tantas cosas que teníamos que enfocarnos antes, si nos vamos a la parte de las tareas administrativas ahorita, son importantes que el docente haga tareas administrativas, pero si ahorita hay herramientas de inteligencia artificial que te ayuda a hacer eso, te vas a poder enfocar en lo que mejor tú sabes hacer, la empatía y todo. Pero me devuelvo a eso, él decía entonces, ¿qué son eso que no puede hacer la inteligencia artificial? Él le llama las 4C, ¿no? Que son la creatividad, la curiosidad, critical thinking, Ajá, pensamiento sí. crítico en español, y la cooperación, el trabajo en equipo. Él lo pone así en la mesa y él dice, la inteligencia artificial va a impactar en la educación en el tanto y en el cuanto los docentes entiendan que hoy lo más importante y que tienen que desarrollar los chicos en el aula son estas 4 habilidades. Ujú. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que podemos hacer con eso? Yo creo, yo creo que sí, y también es una mezcla de algunas cosas. Creo que hay momentos en donde hay que decirles, vean, vamos a cerrar los aparatos, va a sacar un papelito y un lápiz y me va a escribir qué es lo que usted piensa. Porque, por ejemplo, el proceso de escritura es algo que los modelos de lenguaje hacen bastante bien, hacen muy bien, mejor que la mayoría de nosotros, de hecho. ¿Sí? Yo le doy para que me revise y me explique qué es lo que no estoy haciendo de la Nos mejor potencia, manera lo podemos posible. hacer mejor. Ajá, pero no ser capaces de producir, digamos, algo escrito
nos está limitando la forma en que pensamos. Y él tiene razón, el pensamiento crítico es fundamental, es, es algo que es transversal de todas las materias en las que usted, eh, digamos, no solo esté aprendiendo, sino que se desenvuelva como profesional también y del día a día, de las noticias, poder distinguir entre una cosa u otra. Pero si no empezamos a tener ciertos procesos en donde podemos verbalizar y, y plasmar en un papel lo que pensamos, estamos perdiendo una parte del proceso. Igual que yo, yo puedo utilizar una calculadora gráfica cuando llevo cálculo, pero hay un momento en donde toca aprenderse las tablas. Y no es por aprenderse las tablas en sí, es porque me ayuda a desarrollar ciertos procesos de pensamiento. Es lo mismo con la escritura. Me ayuda a desarrollar ciertos procesos de pensamiento. Y de alguna manera tengo que ver, si yo tengo una escala, hay un agente humano que soy yo, el que puede estar realizando una tarea. Y puede ser un agente que no es humano, que en este caso puede ser una inteligencia artificial. ¿Qué de las cosas fundamentales que yo tengo que aprender? Y aquí yo creo que hay una distinción entre si ya sos un profesional y lo que estás haciendo es potenciando lo que vos ya sabes y si más bien estás en el proceso de formación en donde tienes que desarrollar esas habilidades. Que eso es de siempre. O sea, un Ajá, arquitecto, porque antes también cuestionaban que lo hicieran en planos y hay software. O sea, ajá, siempre ha existido y eso lo comparto y es evidente ahí. Yo lo que muchas veces me cuestiono, y aquí me voy al área de tecnología, que nosotros somos donde sí. más nos hemos desarrollado, digo, estas 4C parecen evidentes a todo el mundo, Ujú, pero cuando yo reviso programas, llego a un colegio y le digo, ¿cómo están trabajando la tecnología? Y me dice, mira, este programa y vamos a revisarlo. Y entonces empieza la curiosidad, por ejemplo. ujú, ¿Qué curiosidad estás desarrollando si empieza la clase y le dices al chico, hoy vamos a hacer esto con esto? ujú. Vamos a hacer este proyecto con este teléfono. Pues curiosidad nada, ya le estás No. diciendo qué vamos a hacer. Luego el pensamiento crítico, empieza la clase, la dinámica de la clase y consiste en proyectarle en un video, en una pantalla, lo que vamos a hacer. Entonces al final lo que estamos desarrollando es el seguimiento de instrucciones, porque va Ajá. siguiendo un paso a paso. Y la creatividad, luego tienes 4 equipos de trabajo, los 4 equipos haciendo lo mismo. Entonces yo digo, creatividad aquí no hay mucha. Entonces No. como que es básico, todo el mundo sabe que hay que desarrollar eso, pero de repente vas a un sistema y encuentras algo que es totalmente incongruente con eso. Y yo creo que es incongruente porque muchas veces no se ha formado a los docentes a hacerlo también, ¿verdad? De alguna manera, los sistemas todavía están muy en el tiempo de, bueno, ni del siglo XX, del siglo XIX muchas veces, en donde todo el mundo tiene que hacer lo mismo al mismo tiempo. Y, y hay cosas tan sencillas, digamos, pedagógicamente hablando, inclusive, utilizar sistemas en donde yo les doy opciones. Simplemente eso. Vea, y ahora es facilísimo, porque yo le puedo decir a ChatGPT que me haga 20 escenarios para que los chicos, yo voy a hacer 10 grupos y que cada uno escoja uno de los escenarios, el que quiera. Ahora, ¿me van a sobrar escenarios? Sí, pero ¿qué importa? Porque ahora es muy rápido de hacer. En otro momento tal vez no hubiera sido, pero en este momento sí. ¿Y, y qué quiero que me entreguen al final? Les doy 3 opciones. Me pueden hacer un video, pueden hacer una canción o si quieren pueden hacer una presentación o me pueden proponer algo. El asunto ahí tiene que ver, creo yo, con lo confortable que un docente se sienta con la idea de no ser el que controla todo lo que está sucediendo. Y él, pero especialmente cuando delegamos ese tipo de responsabilidad en los chicos,
Primero, aumentamos la motivación definitivamente, porque ya no es lo que yo le dije que hiciera, es lo que ellos escogieron. Que están escogiendo dentro de lo que yo necesito que hagan, sí, pero es lo mismo, es una escogencia y todos nos sentimos mejor cuando nos dejan escoger. Y de aquí de la misma manera, tal vez muchas veces es, mm, es complejo también desde la administración de los centros educativos modelar eso mismo, uno como líder de un centro educativo, para que sus profesores también tengan opciones, que no todos tengan que hacerlo exactamente igual o que no todos tengan que seguir exactamente el mismo molde. Mientras crees igual que si haya algún tipo de uniformidad en algunas cosas, pero tenés que dejar espacio para esa diversidad, porque si el docente no tiene la opción, es muy difícil que puedan ver cómo darle opciones a los chicos. ¿Cómo lo hacemos, Gis? Porque ¿dónde está el problema? Pienso en un docente que de pronto hablemos de la curiosidad. La curiosidad que hablamos desde el inicio, lo importante que es, puede ser gasolina, ¿verdad? Para todo el proceso de aprendizaje, pero siempre está el estudiante que pregunta mucho, está molestando. El que se sale del tema, vuélvete a meter acá porque hoy necesitamos trabajar este currículum, ¿no? Pero es que a él le surgió una duda a partir de... No, no, usted Ujú. vuelve a meter, ¿verdad? Más bien como que efectivamente bloqueamos la curiosidad porque muchas veces el docente tiene que responder a un currículo Ajá. X que hoy se tiene que trabajar esto, porque si no lo viste hoy, ya no viste el de la semana que viene y después no viste el otro. ¿Dónde está el problema? Está desde arriba que se da esta dirección. ¿Cómo lo adaptamos? ¿Qué tiene que hacer el Yo docente? creo que muchas veces el currículum se ve todavía como un proceso lineal. Exacto. Eso es lo Ahí está. primero. Para mí, el currículum no es, no es una lista de cotejo en donde yo tengo que hacerle un check a cada cosa. No, el currículum debería estar fundamentado en habilidades y conocimiento, porque sí necesito Ujú. conocimiento. O sea, no son solo habilidades. Los chicos igual tienen que tener algún nivel de conocimiento porque es la base sobre lo que construyen lo demás. Pero tiene que ser un poco como un Lego, en donde yo tengo muchas piezas y el objetivo es poder ir construyendo con las piezas que tengo. Y al final, de repente a uno le sale una casa y al otro le sale un puente y no pasa nada, porque lo que significa es que los fundamentos están ahí y yo puedo encontrar formas de ver qué es lo que están aprendiendo. Ahora, eso requiere varias cosas. Requiere de una persona, de un docente que conozca muy bien su área, pero muy bien, porque si uno está en el proceso todavía de aprenderlo o todavía no está muy seguro, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, profesores que están iniciando, que están conociendo un currículum, que están tratando de entender qué hacer, quizás eso no es algo que va a pasar en el primer año o en el segundo, pero sí tenemos que empezar a ver esas variaciones en donde se da la oportunidad de entender qué es lo esencial. Y ahí creo que en Latinoamérica hemos tenido un problema serio y es esta larga lista de contenidos con poca profundización y no hacemos casi énfasis en las destrezas que se deben desarrollar junto con esos contenidos y las habilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es todo ir corriendo por llenar algo. No, y nos volvemos al que no tener tiempo al inicio, Ajá. le sumas cantidad, Ujú. se nos va. Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque también hay muchas concepciones de lo que debería ser la escuela. De alguna manera, como todos pasamos por la escuela, todo el mundo cree que es experto en la escuela y en ser docente, ¿verdad? Ay,
con mucho cariño para las mamás y los papás, no es lo mismo que por haber ido a la escuela uno sepa cómo es que se puede trabajar todo un proceso de desarrollo del aprendizaje con 20 o 30 criaturas enfrente de uno, que no es lo mismo tener a los uno o 2 de la casa de uno, Sí, sí. ¿verdad? No es la misma cosa. Pero en estos procesos hay que darles la oportunidad, digamos, de esa flexibilidad que viene, creo yo, un poco con la experiencia, pero que también se cultiva cuando uno le da autonomía también a los docentes, que creo que esa es otra parte que es importante. Si dentro de esta profesión hay hay una gran cantidad de personas que juzgan lo que un docente hace, lo juzgan los chicos, juzgan el que me llega a observar, los papás desde la casa, por lo que le dicen los chicos. Y, y en ese proceso creo que a veces se pierde parte de lo que realmente se está intentando hacer y muchas veces tampoco se comprende muy bien. Entonces, en, hace muchos años, una vez alguien me dijo, eh, es que en tal grado, era en primaria, es que no han aprendido nada porque no han terminado de ver todo lo del libro. Y yo digo, ¿qué tan importante es llenar todo lo que está en el libro? Si lo que uno aprende es mucho más que eso, especialmente ahora. Hay tantísimo acceso que no puede ser que esté limitado por algo de un libro nada más. Eso es un recurso y sirve y es a veces muy práctico para la gente involucrada, pero no puede ser el objetivo en sí, es un medio y quizás ahí me voy a devolver a algo con la tecnología que creo que es importante. Algunas personas lo ven como un fin en sí mismo. Entonces yo es- he ido a muchos lugares en donde en las escuelas me preguntan, ¿y qué aparato compro? ¿O eh, qué es mejor, este programa o este programa? Y yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué quiere lograr? O sea, yo tengo bueno, en la escuela tenemos realidad aumentada con unos dispositivos que realmente uno se pone los visores y no ve nada más que lo que está es en el metaverso, ¿verdad? Hay 400 clases diseñadas específicamente para objetivos específicos, pero por ejemplo yo le decía a un profesor, sí, aquí usted puede entrar a un laboratorio a disectar una rana, pero también tenemos ranas de laboratorio para disectar en vivo. No venga, por favor, a usar la realidad aumentada. Hágalo en vivo. ¿Por qué? Porque la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio. Y hay medios que son mejores. Y no necesariamente entre más dispositivos tenga es el mejor medio para aprender, porque lo estamos utilizando para aprender. Y ahí es donde cambia un poco la cosa, ¿verdad? Si yo quiero que mis estudiantes tomen nota, un iPad es un cuaderno muy caro y no es tan bueno como realmente escribir sobre una superficie donde haya fricción y los trazos hagan una conexión visomotriz con mi cerebro. Entonces, no es qué voy a usar, digamos, como un dispositivo o una cosa así. Es por qué lo voy a usar. ¿Me va a ayudar a que aprenda mejor? Ahí yo siempre pienso en Michael Fullan, que es uno de los grandes pensadores de la educación de nuestro tiempo. Y él siempre insiste que si la tecnología es el acelerador,
la pedagogía tiene que ser el volante. Y muchas veces creo que aceleramos sin dirección y hay que tener dirección. Y justo hemos hablado de muchas cosas, autonomía, de las curiosidades, y ahorita hablas del tema de los recursos. Nosotros tenemos un pilar fundamental que los recursos se adaptan a la necesidad y no la necesidad del recurso. Y es justo tras bastidor, hablábamos ahorita de que muchas veces las editoriales, como parte de un sistema, nos meten en esa cultura de un libro o una cultura de qué Sí. recurso quieres, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a adaptar la necesidad de un recurso. No debe de ser así, sino que el estudiante tenga la flexibilidad. Justo para nosotros, ¿cuál es el objetivo? El desarrollo de estas 4C. ¿Por Ujú. qué? Desde el área de tecnología, lo que más nos importa a nosotros es desarrollar estas habilidades. Estamos preparando a nuestros estudiantes, el 2/3 van a trabajar en trabajos que nosotros ni siquiera sabemos cuáles van a ser. No, ¿Qué me sirve sacar un experto en Lego, Arduino, Micro:bit, llámale como le quieras llamar? Si el objetivo es el recurso en sí mismo, efectivamente caduca en el momento que la tecnología caducó. ¿Qué va a pasar? y actualmente, digamos, lo que es escribir código es algo que, Eso, hace 5 años era el objetivo. ajá, De y hecho, ahora ya no, el CEO de NVIDIA salió en un ajá, discurso en Davos hace como 8 meses, 10 meses, diciendo, cualquier persona que se hubiera parado aquí les hubiera dicho que la habilidad más importante, la competencia más importante que desarrollar un niño en tecnología educativa es programar. Y hoy yo les digo completamente lo opuesto, ajá, porque realmente le hablo un poquito que la programación tiene que ser el lenguaje humano, etcétera, sí. pero efectivamente cambió. O sea, no podemos seguir Sin en esto. embargo, te voy a decir, aprender la estructura detrás de cómo se programa para poder Totalmente. comprender qué es lo que está haciendo la máquina, entender la lógica detrás, eso para mí sí es Pero fundamental. volvemos a lo mismo, el Eh, objetivo no era aprender a programar. no, no, El no, objetivo es desarrollar un montón de habilidades que ajá, por medio del aprender a programar lo estés haciendo, pero cuando tú ajá, ves programas que efectivamente el objetivo es que aprendas a manejar condicionales, están muy enfocados en eso. sí, Claro que aprendiendo a programar, obviamente nosotros buscamos y desarrollamos esa competencia en los sí, chicos. Desde pre-kinder los chicos están aprendiendo a programar por medio de dibujo, luego por sí, batch, que figura, algoritmo, y ahí van poco a poco, pero justo vas desarrollando un montón de habilidades. Y aquí voy caminándome, hablamos un poquito de la curiosidad y lo importante que es fomentarla, pero cuando hablamos del pensamiento crítico, como que siempre estamos viendo qué tiene que pensar el niño, más no cómo pensar. Y ahí me voy a las pruebas. y tratamos de decirle cómo tiene que pensar, además, ¿verdad? Porque, ¿por qué le, le damos las cosas digeridas? Hace unos, hace quizás hace como 6 meses, hice un ejercicio en la clase con mis estudiantes en donde les di eh, unos artículos periodísticos de diferentes corrientes, digamos, de la izquierda, del centro, de la derecha, de política francesa, pensando un poco de que no tenían una idea de quién era nadie en el escenario, ¿verdad? Y les dije, ok, vamos a aprender a cómo leer una noticia y ustedes me van a contar cuál es el problema. Era algo muy particular que tenía que ver con la política de Francia y dependiendo de donde usted lo leyera, si usted no sabe nada del contexto, en un caso era una injusticia terrible, en el otro caso era la justicia cumplida. Puntos completamente opuestos. Y mi punto no era que aprendieran tanto de eso, era que aprendieran a ver dónde estaban los sesgos en lo que se comunicaba. ¿Dónde está en nuestra educación a la gente enseñarle cómo identificar sesgos? Y sesgos en su propio pensamiento o en nuestro propio pensamiento. ¿Cómo podemos ver si lo estamos haciendo bien o no? ¿Cómo podemos ver ahora en la inteligencia artificial los sesgos que tiene? Podemos ser críticos y decirle, no, lo que me estás diciendo no es correcto, porque se equivoca también. Pero ahí estás familiarizado con una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger. No. El efecto Dunning-Kruger
imagínate como una U, ¿ok? Pero una U que no llega tan arriba. Lo que Dunning-Kruger se encontraron es que entre uno menos sabe de algo, más seguro está que lo sabe. Entre más conoce de algo, más se da cuenta lo poco que sabe. Y eventualmente ya llegas a saber un poco más y entonces vuelves a adquirir confianza. Pero yo puedo tener una confianza enorme en que sé algo cuando no sé casi nada. ¿Por qué? Porque no sé lo que no sé. Y estamos en una época en donde la gente no sabe lo que no sabe, pero tienen una gran confianza de que sí pueden decirlo con toda la propiedad del mundo. Sea que hablan de cosas que en su vida realmente han profundizado, pero que por, porque se les hacen familiares, porque les salió en TikTok, ya ellos creen que saben. Y yo creo que eso es una de las enfermedades de nuestro siglo, es tener conocimiento muy superficial y una confianza enorme en ese conocimiento superficial. Y de ahí es donde empiezan todos estos, digamos, como la gente atrincherándose en ciertas ideas porque han perdido la curiosidad de ver desde el otro lado, sentarse en el otro lado de la mesa y ver qué será lo que ellos ven que yo no estoy viendo. No hay como esa, no hay como esa, y volvemos de nuevo a la curiosidad. Yo cada vez que pienso algo o que tengo una idea de algo o que escucho un libro sobre algo, una idea que no conocía y me parece interesante, de las primeras cosas que hago es buscar quién no está de acuerdo con ellos. Pero no creo que sea un ejercicio de la gran mayoría en este tiempo, porque lamentablemente también las redes sociales y los algoritmos nos alimentan de lo que no, ellos creen que nosotros pensamos y no nos enseñan esos otros matices. Y ahí todos perdemos. Totalmente. Digo, hemos hablado de las 4C, creo que como respuesta un poquito a ese desafío que vivimos ahora en medio de la era de la inteligencia Ujú, artificial, pero nosotros asesoramos a muchas instituciones, vemos muchas que están impulsadas realmente ujú. a que hay algo que cambiar y justo lo que decíamos al inicio, autonomía de los docentes, capacitación de los docentes. ¿Qué nos hace falta como país en términos generales? Porque estos son una gran minoría. La gran mayoría sigue dentro del mismo sistema, evaluando de la misma forma. O sea, cuando vuelves a ver cómo están evaluando a los niños este semestre, 60% exámenes, 15 trabajos cotidianos, 15 tareas, la misma fórmula que nosotros tuvimos. ¿Qué hace falta para dar ese salto, efectivamente, decir las 4C como core o como para adaptarlo? ¿Qué crees que necesitan? Yo creo que tiene que ver con diferentes cosas. La primera es la formación profesional. Ujú, Creo que de, de entrada hay diferentes procesos en cómo alguien llega a ser docente. Y lamentablemente no toda la formación es ni actual, ni tampoco de la calidad que uno esperaría. Los países que tienen la mejor educación en el mundo, tienen dos características que nosotros todavía no tenemos. Uno es que la profesión docente se valora muchísimo socialmente. Es gente que es, es realmente reconocida porque es más difícil, por ejemplo, en, en Corea del Sur, es más difícil ingresar a la Facultad de Educación que a la de Ingeniería o la de Medicina. Solo creo que es como el 10% más arriba de, o sea, el ujú. top 10, ¿verdad? Por ciento, es la gente que puede optar a ser docente. Y lo que hacen es esto, porque, digamos, alguien que va a dar clase de química
estudia química pura, el 10% más alto tiene la oportunidad de hacer una especialidad en educación y tener el privilegio de ir a dar clases a un colegio. Entonces, es muy reconocido, es en Finlandia también, digamos, y en muchos de estos países que han mejorado, es, digamos, sus sistemas educativos. Entonces, usted necesita un cuerpo docente que tenga estas habilidades ya, que sea alguien que piensa críticamente, alguien que sea curioso, alguien que sea colaborador, que pueda colaborar con otros, que ese es otro tema un poquito escabroso dentro del cuerpo docente muchas veces, porque estamos tan acostumbrados a hacerlo en mi clase, que el hecho de que alguien más me diga algo ya se ve como una invasión, en lugar de verlo como una forma de potenciar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas es importante. Lo segundo es que les pagan muy bien y por eso eh, tienen la educación que tienen. Les pagan muy bien, les dan tiempo. O sea, estaba viendo en Noruega, por ejemplo, si yo quiero hacer un año de profundización en desarrollo profesional en una universidad, haciendo cursos específicos que me van a ayudar a mejorar mi trabajo profesional, la escuela me paga el sueldo todo el año y el Estado me paga los estudios. Entonces yo puedo pedir un año porque voy a ir a aprender. Y ahí es donde podemos tener cosas que cambian mucho, ¿verdad? En lugar de, como en este momento, docentes que quizás pasan frente a los estudiantes todas las horas del día, sin un periodo de planeamiento en el día. Y ninguna posibilidad de pedir ni siquiera permiso para hacer un entrenamiento en un día de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, los chicos pierden clase también. No tenemos un sistema, por ejemplo, para, para tener personas que puedan sustituir a un docente cuando necesite hacer algo. Entonces, en el sector privado terminamos muchas veces sobrecargando a la gente que sí va y, y en el sector público terminan mandando a los chicos para la casa a las 10 de la mañana Sí. o a, o a veces semanas enteras. Entonces, hasta que la prioridad no sea donde tiene que estar, es darles el lugar que necesita un docente, darles los recursos en tiempo, en dinero, en, en la infraestructura y, y no es que no hay dinero, y aquí hay otros temas, al menos en Costa Rica, las juntas directivas de las escuelas muchas veces tienen dinero no ejecutado por años, Sí. mientras en el lugar se está cayendo todo y no hay ventanas, ¿verdad? Pero no saben y no lo hacen de mala fe, es que no saben cómo hacerlo. Y ahí es donde también hay organizaciones que por dicha están tratando de trabajar un poco en esto, porque nosotros tampoco, y eso es otra cosa que ha pasado, digamos, por ejemplo, en Costa Rica, y es que hay una gran diferencia entre la educación privada y la educación pública. Y cada vez esa brecha se va ensanchando. Y si uno tiene a sus hijos en la educación privada, no, que quizás porque ha tenido una buena educación y tiene mayores posibilidades económicas, pero también tenés más conocimiento, no te involucras con la escuelita del barrio donde vivís para servir de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo se vería, digamos que estamos en el mundo ideal? Ese Ajá. contexto de formación docente,
los recursos, tanto de Ajá, infraestructura, tiempo económico. Te dicen, Gis, este es tu colegio, te estoy dando todo lo que estás pidiendo. ajá. ¿Cómo se vería esa escuela? ¿Cómo se vería? No me digas todo, porque obviamente hay demasiados elementos, pero imagínate que yo soy un papá y tienes ese pitch elevator que me tienes que hacer como Ah, padre de familia. Es que aquí las cosas se ven así, porque ya cubrimos todos esos problemas, ya ajá. no tienes excusa. ¿Cómo se No, vería tu escuela ideal? se vería como una escuela en donde primero los estudiantes y los docentes están felices de asistir. Y no felices, digamos, de una manera superficial, sino que es algo que disfrutan, que como te digo, puede ser difícil, pero que disfrutan. Se vería un lugar en donde hay el tipo de ruido que uno necesita tener cuando alguien aprende, porque hay momentos en donde sí, tal vez necesitamos un tiempo de calma y de silencio, pero si estamos en un espacio común en donde puedo construir cosas con alguien más, esto debería ser algo activo, en donde, en donde estamos en lo que estamos, pero podemos conversar, podemos diseñar, podemos decidir tal vez no estar en este espacio en este momento porque necesitamos otro tipo de espacio y podemos ir. Sería una escuela en donde los docentes tienen tiempo para sentarse, hablar de lo que ellos están aprendiendo, no solo en el día a día de libros o de experiencias, sino de lo que ellos están aprendiendo de sus alumnos. Y sería una escuela en donde los papás estarían muy activos dentro de la comunidad como un elemento fundamental también, donde estarían aportando de lo que ellos saben, no para, digamos, dictar lo que hay que hacer, sino para colaborar desde, desde la lente en la que ellos pueden colaborar, ¿verdad? Si estamos eh, trabajando, no sé, diseñando cosas, de repente tenemos gente que son ingenieros o que son diseñadores, pueden venir y participar. Sería para mí, tendría que ser algo, una verdadera comunidad, no solo de nombre, sino en esencia. Sería un grupo de, de seres humanos que quieren crecer, aprender, con el objetivo de hacer un mundo mejor, que yo creo que también eso es fundamental en la educación. No solo es la parte académica, es cómo podemos crecer como seres humanos, cómo podemos ser capaces de ver a los otros desde una mirada empática, entendiendo que cuando estamos juntos eh, nos afilamos de alguna forma, ¿verdad? Es en este intercambio en donde puedo no estar de acuerdo y eso es exactamente lo mejor que puede pasar, porque cuando dos personas no están de acuerdo, eh, es bueno para pensar, decía un amigo mío, ¿verdad? Eh, y eso es, no hay nada mejor que tener a alguien que no esté de acuerdo con uno, porque te da la oportunidad de replantearte y de una manera honesta, de una manera curiosa, ver si de repente lo que el otro piensa es una mejor idea y no pasa nada, ¿verdad? Exámenes. Sí tendría exámenes por dos razones. Uno, porque creo que todos tenemos que aprender a manejar el estrés, porque en la vida no es solo, Correcto. eh, solo que lo que me haga feliz, ¿verdad? Eh, y la otra es que hay una parte del proceso que sí es necesaria que sea difícil.
O sea, cuando uno aprende, uno necesita una cierta cantidad de fricción en lo que es, de fricción de las Ujú. cosas buenas. Entonces, en los procesos, hay un libro de hecho que leí recientemente que se trata de eso, eh, se llama, en inglés se llama Sin fricción, digamos, eh, y la idea es que uno tiene que aprender a qué procesos ponerle más fricción para que sean mejores. Porque cuando hay una cierta resistencia, es como ir al Ujú. gimnasio. Si usted tiene una resistencia, el músculo se va a Ya, desarrollar más fuerte. totalmente. Por eso tendría exámenes. Pero tendría exámenes que no sean por una calificación, sino para lograr maestría. Es decir, lo puedo intentar y seguir tratando diferentes, ¿verdad? Ujú, ujú. Hasta que logre el nivel con el que yo me siento, que es el nivel que quería llegar. Multigrados. Sí, Y la sí, me encantaría, de hecho. y Creo que hay diferentes sistemas que utilizan un poco los multigrados. Es complejo en términos ujú, logísticos y es caro en términos de inversión del personal que tienes que tener. Eh, pero, pero sí creo que puede ser realmente muy provechoso, especialmente entendiendo que yo puedo tener diferentes, tengo chicos de diferentes edades que están en diferentes momentos. correcto. Y inclusive Malcolm Gladwell, él plantea que, que la psicología y todo esto pareciera indicar que la mejor idea sería que los chicos varones ingresen a la escuela un año después que las chicas, porque por los procesos naturales de desarrollo. Ujú, Entonces, ellos parecen en los sistemas educativos actuales estar siempre desfasados con respecto a ellas. Y que si las chicas fueran un año, digamos, si los chicos fueran un año mayor que las chicas, habría un mejor balance en lo que hacemos. mm. Pero eso es difícil Sí, porque sí, sí. mucha gente piensa que tienen que graduarse rápido Mm. y con Por tanto que hay por delante. Más ahora que cada día vivimos más. cada vez queremos graduarnos antes, sí. ¿Por materias o competencias? Em, yo diría que por ninguna de las dos, por conceptos. Okey. Conceptos que sean realmente amplios. eh, de alguna manera, estos conceptos como el concepto de cambio, como el concepto de cultura, eh, y que cada disciplina sea uno de los lentes Ujú. desde donde yo veo ese concepto. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver el concepto de cambio desde la física, desde la química, desde la biología, desde la matemática, desde la psicología, desde las ciencias sociales, la historia, y entender que dependiendo del lente que yo utilice, tengo herramientas distintas que puedo utilizar y que como ser humano puedo ir guardando esas herramientas en mi salveque para ser cada vez más, digamos, tener como eso de bagaje que me va a permitir conocer mejor ese concepto en el mundo, en la realidad en la que todos vivimos, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más lindo que ver cuando los chicos, por ejemplo, logran conectar lo que están haciendo en la clase con algo de la vida real, aunque la escuela es la vida real, Sí. pero algo que de alguna manera cobra sentido cuando usted le da una audiencia real también, que esa es otra cosa que es importante, que creo muchas veces en la escuela
damos audiencias ficticias y eso no, o sea, hace muchos años tuve la oportunidad de estar en una charla con un educador que se llama Alan November y él contaba la historia que, bueno, él va y da, digamos, charlas en colegios y cuestiones así, y eh, se da cuenta que va a ir a dar una charla a una escuela a un colegio, en donde su hija le dice, papá, cuando vayas, trata de hablar con esta chica, porque está escribía fanfiction en línea y su hija del otro lado del mundo había leído lo que ella había escrito. Y, y Alan llega y le dice a los organizadores, le dice, ¿me puede presentar a fulanita? Y de hecho está hablando con la profesora de inglés y le dice, fulanita, dice, sí, es que es una gran escritora. Y le dice la profesora, ¿cómo? Le va pésimo en la clase. Entonces, ya le presentan a la chica, ¿verdad? Que es, que es esta adolescente de 15 años y, y Alan le pregunta, dice tu maestra que no te va bien en clase. Y entonces ella le dice, es que con el tiempo que tengo que decidir si escribir para ella o escribir para el mundo. Y yo creo que a veces ponemos a los chicos a escribir para nosotros cuando podrían estar escribiendo para el mundo. Ana Lorena Fábrega tiene un libro que se llama The Learning Game, el juego del De- aprendizaje. Y ella dice que estamos más enfocados en el juego de la escuela, Ajá. en este sistema de ir pasando, Ujú. de prepararme para un examen, pasarlo, pasar el siguiente año, y nos hacemos muy ágiles en el juego de la escuela para que todos hemos pasado y, De las notas. en el juego y nos hemos desenfocado del juego del aprendizaje. Y de hecho, hace la semana pasada estaba hablando con mis estudiantes sobre motivación. Y hay motivación extrínseca y motivación intrínseca. Y es impresionante porque cada vez más veo muchas veces a los chicos en ese juego, en, en ¿cómo se llama? En la nota en sí. Cuando yo decía, es que la nota no es lo importante es que puedo aprender de esto. Pero yo creo que como sociedad también cada vez estamos más em, influenciados por una motivación extrínseca que viene de la aprobación de otro en las redes sociales, que viene del, de la cantidad de dinero que me pagan Ujú. y cuánto tengo en el banco. Entonces, todo es en el externo, no es interno. Entonces, ya no estoy en un trabajo porque es algo que con lo que yo siento que contribuyo, sino que es el que mejor me pague. Y si mañana este me paga un poquito más, me voy y ya, y no pasa nada. Y yo creo que eso es tan peligroso porque cuando todo depende de lo que está fuera de nosotros, no hay forma alguna de que podemos realmente lograr el potencial que tenemos dentro de nosotros. Porque no es pelear por el punto más, el punto menos, es tratar de entender cómo puedo mejorar. Por eso, para mí siempre es muy importante como dar la opción esta de que sea por maestría. Hace unos 6 años quizás estaba dando una clase de ciencias en la escuela a chicos de séptimo grado y, y puse como una regla que era como un tipo de juego, digamos, en donde usted tenía diferentes opciones y podía tener diferentes momentos para
eh, digamos, reintentar lo que estaba haciendo. Entonces, de repente alguien hacía, resolvía los problemas y tenía, no sé, y de hecho sí era como un juego. Entonces, digamos, tenía 70 de 100. Y uno pensaría, ese de fijo lo va a hacer de nuevo, ¿verdad? Pero de repente tenía alguien que tenía un 95 de 100. Y uno pensaría, ya cumplió. Pero no, lo intentaba de nuevo. Y me di cuenta que que se volvía algo que los chicos realmente entendían, que podían volver a intentarlo, no por la nota, sino por entenderlo mejor. Y eventualmente ya no tenía que ser ni siquiera salir, o sea, ni siquiera reemplazar la nota original. Era nada más por poder retarse a sí mismos y comprenderlo de una mejor manera. Y, pero eso es difícil, más en una sociedad en donde, y no creo que sean los chicos, creo que es la sociedad. Sí, La sociedad cada vez busca más validación externa y, y los niños y los adolescentes no están exentos de la sociedad en la que vivimos. Y creo que eso sí es algo que tenemos que trabajar por, porque ellos tengan la oportunidad de ver más allá eh, de lo que no tienen realmente control ellos. Porque mientras vivan en el otro, va a ser muy difícil que ellos inclusive sean felices. así es. Ujú. Y no estamos hablando de poca cosa. No, Es bastante exactamente. y yo creo que si estamos en esto, tenemos que tener la pasión y el empuje suficiente para entender que todo esto que acabas de decir al final está inclusive por encima de Ujú, todo lo que hablamos al inicio ujú, y muchas veces no lo vemos. Y eso es lo bonito de esto y por eso hemos hecho este proyecto con Makers, que al final es un llamado a esa comunidad de padres, de docentes, de directores, a poner lo, primero, lo más importante primero, ¿verdad? ujú, Como que a veces estamos dentro justo de ese sistema que nos ha hecho pasar otras cosas que pasan a ser menos importantes en un puesto más arriba. ujú. Y si ahorita todas las personas que... Menos duraderas, sí, tal cual, ¿verdad? tal cual. Y si tuvieras que, esto es un llamado, por eso le hemos Ajá. puesto así, si tuvieras que hacer un llamado a la acción a la gente que nos está escuchando, padres, docentes, directores, en una frase, algo que pudieran llevar a la acción, tú le dijeras, esta es la frase que yo quisiera decirles a esto, ¿cuál sería ese llamado? Nunca dejes de ser estudiante. Eso es lo que yo creo que tenemos que aprender todos, a ser eternos estudiantes, a ser un poco eh, esa gente que siempre está aprendiendo, Sí, ¿verdad? Y, y si yo estoy del lado en donde de alguna manera estoy eh, frente al privilegio de ayudar a otros a, a lograr aprender algo, a mí me encanta la figura, eh, digamos, del pedagogo de la antigua Grecia, que era el que le llevaba el banquito a la gente para que pudieran ver más allá. Ellos llevaban, los niños no podían, cuando iban a oír a los grandes maestros, eran muy bajitos. Entonces, un pedagogo era alguien que cargaba el banco y se lo prestaba al niño para que se pudiera montar en él y ver más allá. Creo que a veces hemos olvidado que esa es nuestra función. No es decirles qué pensar ni cómo pensarlo, es darles la oportunidad de montarse sobre algo que les permita ver más allá de lo que tal vez inclusive nosotros vemos. así es. Listo, muchísimas gracias. De verdad, gracias por todo. Aprendí muchísimo. Siempre Igual, aprendo de ti, siempre aprendo de ti. Hemos hecho proyectos juntos y eso me siento muy afortunado. Así que agradecido que hayas tomado el tiempo, el espacio para venir a compartir con nosotros un poquito de todas esas experiencias que traes. Y esperemos que no sea la última, que sigamos aprendiendo mucho juntos, sigamos aprendiendo siempre. ¿Algo que quieras agregar?
No, nada más, muchas gracias y espero que la gente que nos está escuchando también lo haya disfrutado Sí. y que de alguna forma les hayamos transmitido esto que creo que es lo que todos tenemos que hacer, sentarnos a hablar sobre algo que nos apasiona a todos los que estamos en este medio y es a cómo seguir aprendiendo y a cómo poder seguir llevando ese banquito para que otros puedan aprender. Muchas gracias, Jess. Sigamos convirtiendo más este juego de la escuela en un juego de aprendizaje. Ujú. Sigamos creciendo juntos y gracias a todos por escucharnos. Gracias a vos. Esto es Co-Makers, el podcast donde inspiramos a los creadores que están transformando la educación.